bien, realmente te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este ratito. Bárbaro. Leila hace muy poquito acaba de presentar su libro Los militantes del hambre, en donde realmente te expones un montón, Leila. Funcionarios del Estado Nacional sobre los sectores más vulnerables, en donde les han llegado a robar hasta su libertad y su dignidad, creando un sistema clientelar perverso, corrupto, enriqueciéndose los bolsillos a costa del hambre y las necesidades de los más pobres de nuestro país. Sí, es algo que vos... Ay, acá me están moviendo el teléfono por todos lados. Bueno, Bueno, en el libro vos también explicás cómo fue que generaron todo este sistema macabro. Claro, claro, porque no se trataron de hechos aislados, sino que era un plan sistemático de corrupción y de opresión a los sectores más postergados. Era una matriz de corrupción perfecta en donde cada uno, tanto las organizaciones sociales como los funcionarios del antro de la corrupción, el ex Ministerio de Desarrollo Social, gestaron y desvirtuaron absolutamente todo, una política pública de asistencia, ¿no? Ujú. Hacia los más necesitados, como lo fue el plan Potenciar Trabajo, la convirtieron en el mecanismo perfecto para robar fondos del Estado Nacional y para transformar a toda esa gente en sus bases militantes, obligándolos bajo amenazas y extorsiones a marchar a actos políticos, a marchar en contra de una determinada decisión gubernamental. A ver, Ford realmente demuestra cómo estos hombres y mujeres cayeron en lo más bajo que puede hacer uno como persona, que es pisar a alguien cuando está en el suelo, ¿no? Es oprimirlo, esclavizarlo, venderle falsas ilusiones, porque toda esta gente, a ver, ¿por qué caía en esas redes de corrupción que, que gestaron los militantes del hambre? Porque tenían una necesidad y les creían, confiaban en ellos, que se han transformado en esos falsos profetas, ¿no? Ujú. Y demuestra que hay que eran una gran asociación ilícita en donde, por ejemplo, en la cabeza del polo obrero estaba Beliboni, después abajo estaban sus dirigentes, que eran los coordinadores, y después esos coordinadores tenían a los referentes territoriales, que eran los que se metían en cada barrio y captaban, ¿no? A estos hombres y mujeres. Totalmente. Y algo que también me gustó del libro es que vos haces referencia a esto, ¿no? Que siempre te dicen, bueno, tenés que denunciar, y que muchas veces que el miedo paraliza, y lo explicás de una manera, porque vos exponés también parte de tu vida personal y de lo que se tarda muchas veces en estar listo para hacerlo, porque en el caso de estas personas vulnerables, ellos tendrían que haber denunciado prácticamente al Estado Nacional. Claro, claro, pero ¿por qué no lo hacían? Porque eran víctimas de todos estos abusos que gestaban sobre sus personas, porque tenían miedo de denunciarlos y por ende perder el plan o perder el bolsón de comida, que era lo único que tenían en ese momento. Y después no denunciaban por miedo a las amenazas, a las represalias, porque sabemos que en los barrios del conurbano sobre todo, estos punteros se manejan así, van y le prenden fuego a la casilla si es necesario. Sí. Entonces, ese miedo paraliza y te impide actuar. Vos fíjate, cuando estos hombres y mujeres se animaron a denunciar, cuando se sintieron respaldados por funcionarios del gobierno nacional, Y por la que posibilidad de fue a denunciar de través manera de, anónima. de Javier Milei, claro, la línea 134 que se habilitó desde el Ministerio de Seguridad, y también Capital Humano, al correrlos del medio,
O sea, Ujú. al decirle, bueno, vos organización social ya no sos más unidad de gestión, vos ya no tenés que tomar más lista ni nada porque la persona va a cobrar el plan de una manera directa, o sea, al Ujú. eliminarlos del sistema, Sí. ahí pudieron sentirse libres, o sea, pudieron romper esas cadenas y animarse. Muchos de ellos fueron anónimos, otros no fueron anónimos y se animaron incluso a ir a ratificar sus denuncias y a presentar sus testimonios en Comodoro Pi, que llegaban muertos de miedo, dicho por el fiscal Policita, cuando la causa del Polo Obrero, cuando la laburamos muchísimo y en Capital Humano aportamos pruebas fundamentales en esa causa, Ujú. me comentaba, los hombres y mujeres que víctimas de este sistema venían muertos de miedo, miedo a que les peguen, a que se las agarren con sus familias, pero aún así tuvieron el coraje y la determinación de contar su verdad. No, es algo muy fuerte. Y sobre todo porque vos, o sea, saliste del escritorio y hoy por hoy estás caminando Matanza, algo que nombrás y que también nosotros en programas anteriores lo hemos nombrado, ¿no? Esto de la trazabilidad, que la gente muchas veces piensa esto de que, bueno, pero por lo menos me daba un bolsón y que cambiar Claro, esa cabeza cuesta un montón. No sé cuál es tu cuesta, experiencia. sí, cuesta mucho, pero ¿por qué? Porque ellos, a ver, al estar, ¿qué hacían estos militantes del hambre? Los excluían cada vez más del sistema. Entonces, la única verdad que conocían era la que ellos les transmitían. Y ellos eran los dioses que bajaban al barrio y les daban el bolsón de comida. Entonces, explicarle a la gente, mira, él no te daba el bolsón de comida, te lo daba el Estado Nacional. Él se metió en el medio justamente para manipularte a vos. Hoy vos recibís una asistencia directa, se te aumentó la UH, se te aumentó la tarjeta alimentar. Si querés ir a un comedor que realmente exista, vas a poder ir si el comedor cumplió con todos los requisitos y ya no recibe más ese bolsón de comida, sino que recibe dinero a través de una tarjeta que es Alimentar Comunidad para poder comprar la comida y los elementos de higiene necesarios para mantener el lugar. Ese bolsón de comida, ¿cuántas veces a ver, tampoco les llegaba muchas veces a ellos, porque sacaban a mansalva toneladas y toneladas de alimentos a los comedores que sí existían, porque recordemos que más del 50% cuando auditamos eran inexistentes, les Sí. bajaban poca mercadería y la otra mercadería ¿para qué lo usaban? Para dárselo al puntero que la vendía en la feria del barrio o para dársela al puntero que la tenía almacenada en la unidad básica, decía, bueno, mañana tenemos que marchar. El que no viene no se lleva su bolsita. Entonces, es un trabajo intenso que hay que hacerlo en el campo, hablarles muchísimo, y la gente comprende, y cuando comprende no sabes cómo empiezan a relacionar todo y te cuentan cada vez más y te dicen, y entonces por eso me pedían que vaya a registrarme mi Argentina en la sede de la organización social, y me sacaban hasta la clave, me dicen, yo no tengo idea cuál es mi clave, entonces bueno, es un trabajo de decir, bueno, vamos a meternos nuevamente, puedes ir a una oficina de ANSES, generar una nueva clave, la clave es tuya, no se la des a nadie. Es como reeducar, ¿no? Y cambiar un Sí. paradigma. ¿Qué tal, Leila? Pablo Benítez te habla desde acá. No sé si me estás escuchando de ahí. Sí, Sí, supongo te que sí. escucho. Ah, Sí, sí, te genial. escucho bien. Genial. Mirá, en tu libro, cosa que voy a recomendar, Los Militantes del Hambre, hay un cuadro casi conceptual, te podría decir, que vos marcás muy bien cómo se da esto desde, creo que, si no me equivoco, eran tres programas, ¿no? El procrear, No, el el progresar. progresar, Progresar, eh, el potenciar. A ver, habían detonado todo y siempre pedían, con estos programas que eran políticas públicas de asistencia, ¿no? Hacia los sectores más vulnerables, las claro. transformaron en programas perfectos para comenzar a robar y a enriquecer sus patrimonios, sus partidos políticos, siempre en nombre de los más vulnerables. La causa guardapolvos es un claro ejemplo de eso, cuando el mismo día 27 cooperativas diferentes le dicen a Tolosa Paz con una nota igual, que o sea, le hicieron Copia y copiaron y pega. pegaron y le pedían guita para confeccionar guardapolvos para los niños vulnerables. Entonces le daban la plata, no entregaron ni la mitad de los guardapolvos y pudimos demostrar cómo lavaban dinero, o sea, sobrefacturaban, subcontrataban a otras cooperativas para empezar a lavar dinero. Hay un testimonio de una mujer que era presidente de la cooperativa y contó cómo uno, vinculado a un funcionario de Tolosa Paz, les robaron las chequeras y los libros y le falsificaron hasta cheques, ¿no? Para poder sacar la guita de los bancos.
Sí, lo vi, eso salió en el momento que salió en varios noticieros, se replicó bastante. Sí, muchas veces cuesta, yo creo que tiene que ver con un poco de la batalla cultural que se intenta dar. Totalmente. Claro, con esto de explicar, mira, cómo fue que se gestó todo esto, por qué hay, cada vez aparecen más intermediarios. Yo se ve que a la hora de repartir te conviene más ser un intermediario porque si sos el que reparte, te quedás con la mejor parte. Y después, Claro. claro, el tema que lo que llegaba lo usaban para hacer una militancia que podríamos decir que es La casi, militancia rentada. claro, la perversión absoluta. Pero además, militancia rentada a base de amenazas y extorsiones. Claro, por eso. O sea, realmente han hecho un desastre. O sea, es como que fueron por todo. Y fueron también por los vulnerables. Cuando dicen, no vienen por mí, esta mujer, vienen por ustedes. A ver, la que fue por ello fue esta mujer con todo su imperio de corrupción que gestó a su alrededor. Porque ir a sacarle a un tipo del 1 al 5 de cada mes, cuando cobra 80.000 pesos de un plan, y pedirle 10 lucas, 20 lucas para financiar la orga, es sacarle al que nada tiene. Como que vos ves a una persona en situación de calle, le das, no sé, un sándwich de milanesa, y le decís, no, pero para, a vos te dejo un cuarto y este me lo llevo. A ver, es terrible. Entonces, es terrible el daño y el sufrimiento de todos estos hombres y mujeres que no tenían otra alternativa que caer bajo estas redes de corrupción de estos militantes del hambre. Buenísimo. Leila, te hago una consulta, Adrián Surachi. ¿Qué Eh, tal? Te quería preguntar, dentro de lo que vos reconoces que existe dentro del gobierno, ya sea el nacional o el provincial o lo municipal, ¿qué reconoces dentro de las prácticas sociales que hay que funcionen y qué habría que mejorar dentro de lo que vos conocés? A ver, a nivel nacional se instauró el cambio de paradigma en donde se salió del asistencialismo, este clientelismo político que multiplicaba la pobreza y se pasa a la asistencia directa. Mm. Eso es un paso enorme, fue un cambio que se tenía que hacer de 0 a 100 y que implicó el descontento y de todos estos que se dieron cuenta que perdían su caja, ¿no? Perdían el poder económico y el poder de dominación. Ahora después, a nivel municipal y provincial, en la provincia de Buenos Aires hay que modificar absolutamente todo, porque siguen financiando y alimentando a los punteros políticos cuando le bajan las cajas de alimentos para que repartan en diferentes lugares, o cuando bajan cajas de alimentos a los comedores escolares en provincia de Buenos Aires. Realmente es lamentable en los colegios que hay doble jornada lo que le dan a los pibes, que es 2 panes y una feta de queso en el medio. Entonces, ahí hay que reformar absolutamente todo, y también en provincia de Buenos Aires y por ende todos los municipios que la componen tienen que hacer un cambio de 0 a 100. Y es necesario escribir una nueva historia, ¿no? Claro. ¿Y hay algo que vos reconozcas que funciona bien dentro de eso? ¿Por qué te lo pregunto? Hace unos días acá hablando, un poco retomamos el tema de cuando se entregaban computadoras, que obviamente todos sabemos que hubo corrupción a dos manos ahí adentro, pero yo conocí gente, chicos que tuvieron computadoras, que les llegó su primer computadora gracias a eso, y gracias a ese plan aprendieron a manejar una computadora, si no hoy no podrían ni eso. Entonces A ver, se le reconoce que existe un bien dentro del desastre que hubo. es que vuelvo como al comienzo de lo que dije. Es diseñaban muchas veces políticas públicas de asistencia, ¿no?, a los Mm. sectores más vulnerables, que en la teoría estaban perfectos, que vos decís, está bien, que haya, el potenciar era, se le daba un subsidio económico a una persona para que dentro de determinado tiempo pueda reinsertarse en el mundo del trabajo y dejar de cobrar un plan. Pero eso Mm. nunca sucedió, porque en el medio, ¿qué hicieron? Vamos, la teoría todo lindo, perfecto, pero en la práctica en el medio crean la figura del intermediario, y, y no se puede cumplir con el objetivo. La computadora también, vos decís, bueno, una política pública en diferentes sectores que puedan acceder a una computadora, a una tablet, está bien, pero ahora en el medio le metés los proveedores amigos, las computadoras sobrefacturadas a precios enormes, o las computadoras que nunca llegaron, y ahí la rompieron Claro. a la ecuación, ¿entendés? En la práctica rompían y en la teoría te metían ciertos engranajes como para que después pudieran ejecutar el plan conforme a lo que realmente querían
que era corromper, realizar fraude a la Administración Pública Nacional y generar esta base militante. Claro, claro. Claro, sería agarran una buena idea y la destruyen por completo y la hacen que después a futuro hasta sea feo pensarla por el pasado que tuvimos. Y tal cual, bueno, las cooperativas mismas, hoy no, hoy decir cooperativa que te da sinónimo de corrupción, de un elemento esencial para de distintos delitos. Ellos que hicieron con el INAES, lo hicieron funcionar en determinado periodo de tiempo como una máquina de hacer chorizo en donde le daban habilitaban a miles y miles de cooperativas sin corroborar absolutamente nada, y eran las cooperativas que después tenían la matrícula para ir a pedir subsidios a desarrollo social, para pedir subsidios con el FISU. Eran cooperativas que después no tenían ni la capacidad técnica ni económica de poder desarrollar el proyecto por el cual estaba recibiendo dinero. Claro, Sí, y hablar que si eran amigos recibían millones y millones. Claro, y además las cooperativas estaban por fuera del control de AFIP, o sea, no, estaban bajo el control de lo que es la IGJ y demás, y no tenían que cumplir con requisitos duros, ¿no?, para funcionar. Sí, pensar que se rompió todo esto, hasta el concepto de gremio lo vemos como una mala palabra. Que debería Totalmente. ¿Hace cuántos años dejaron de representar realmente al laburante? Claro. Se encargaron de todo lo que tocaron, lo transformaron para mal. Entonces, lamentablemente, después vos decís gremio, cooperativa y todo, y es mala palabra, es corrupción, miseria, abuso. Entonces hay que reconstruir, ¿no?, de nuevo estos conceptos que han roto y darles otra entidad. Totalmente, incluso lo que son las votaciones, la representatividad está muy baja. En las elecciones de Capital Federal, casi la mitad de Capital Federal no fue a votar. No sé qué pasará en provincia de Buenos Aires, porque normalmente creo que la última vez vino el 70% a votar. Bueno, pero eso es responsabilidad nuestra, de los dirigentes, de poder comunicar, de informar al electorado la importancia de su voto, a ver, y de hacerles entender que el verdadero poder lo tiene la gente cuando elige a sus representantes. Y hay que saber explicar. Mira, ahora en las del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, ¿qué se vota? Concejales, diputados provinciales, senadores provinciales, consejeros escolares. Bueno, ¿qué función tiene cada uno? Porque te puedo asegurar que en PBA la gente a veces no conoce ni a los concejales, pues los concejales no caminan ni los barrios. Van una vez por mes a sesionar, a levantar la mano y se van a sus casas. Entonces, bueno, hay que formar e instruir nuevamente a la población y hacerles entender la importancia del voto y qué es lo que se está votando y cuál es el rol del concejal y cuál es el rol del diputado provincial, cuál es el rol del consejero escolar. Eso es tarea de los dirigentes políticos y qué es lo que nosotros estamos haciendo permanentemente. Totalmente. Y decime, en las próximas boletas, ¿tendremos el gusto de verte ahí? ¿En esta Voy elección? a estar donde Javier Milei me pida. Es temprano todavía, falta poco, pero bueno, yo soy una soldada de él. Totalmente. Nada más. Y una cosita chiquitita, porque si bien no solamente te expones con el libro, también en tus redes sociales y demás tenés 4.000 millones de gente muy con comentarios hirientes y feos. Sí, no, pero la verdad que no me hacen ni cosquillas. A ver, he pasado lamentablemente, ¿no?, en la vida por situaciones dolorosas, traumáticas. Entonces, que me digan gato, que me digan chupaste esto, chupaste, no me afecta en lo más mínimo. Si al comienzo, cuando surjo, tal vez como figura pública, que de repente fue de un momento a otro así muy brusco, Sí. fue con tener mucho a los nenes, ¿no? Tengo de los 5 hijos, 3 son adolescentes, uno ya tiene 21, que se ponían mal cuando entraban y veían comentarios. Decían, vos laburaste toda la vida, te rompiste el orto, ¿cómo te vas a decir él? Entonces, fueron unos primeros meses heavy dentro de lo que es lo intrafamiliar, de contención y de hacerles entender, chicos, en un momento ya decirles, no se metan, no vean, no escuchen, porque esto es, lamentablemente es así. Pero bueno, sí, adentro es como que una tiene que estar abrazando y conteniendo, pero después pasó esa ola y no me afecta. Que digan lo que quieran, yo siempre digo lo que vale es el laburo de uno, los hechos, y no otra cosa que trabajar.
Bueno, bienvenido sea también porque con 5 chicos no sé cómo haces, Leila. Cuando me mensajeaba con Carla, digo, yo no sé cómo hace, no lo sé, Es francamente, como una cuestión de mi admiración, organización. Gracias, gracias. mi admiración y bueno, esperamos verte más seguido también Dale, eh, dale, y que muchísimas estés gracias. en alguna lista, por favor, si no es en esta elección será en la próxima. Así que Gracias, muchas gracias. Bien, gracias a vos por tu generosidad, por tu tiempo, gracias por pasarte por aquí. Y bueno, las puertas siempre van a estar abiertas, Leila. totalmente te Muchísimas agradecemos gracias, mucho, chicos. así que Dale, gracias totales. gracias. Muchas gracias, Estamos Leila. hablando. Cuídense, les mando un abrazo enorme. Abrazo. Abrazo, Chau, chau. chao, Chao, chao. Chau, chau. chao. Bien, interesante, vale la pena